Bueno, eh, un profundo reconocimiento a este cuerpo legislativo, digamos que una vez más, da un gesto en reconocimiento de los intereses de los trabajadores y también lo que marcaba Natalia, tenemos una tarea pendiente muy grande. Los desaparecidos de Villa Morón Galvez son muchos. Acá hubo represiones en el 72, 74, 75, digo, la que más recuerdo, 25 de agosto del 75, porque los vecinos me salvaron la vida a los 16 años que me escondieron, porque estaba en la casa de mi vieja y vinieron a allanar, 25 de agosto del 75. Pero lo que yo le quiero decir es esto: a los trabajadores, la clase dominante tiene esa maldita costumbre de matar. Se cumplen 121 años del asesinato de Cosme, trabajador de la refinería, en la huelga de la refinería, 46 años del secuestro de Oscar Medina, 17 años del asesinato de Mariano Ferreira, 20 de octubre. O sea, no hay casualidades. Y esta es la otra cuestión. Nosotros vinimos desde Entre Ríos, soy el 10º de 11 hermanos, de los cuales sobrevivimos el 9, que llegamos traídos por el hambre, ¿no? Producto de ese proceso de inmigración interna. No es la primera vez que yo llegué con 11 años. Tengo autorización judicial para trabajar de la fábrica heladera Signo. La justicia me autorizó a violar la ley de protección de los menores, ¿no? Porque todos nos vimos obligados a trabajar para poder sobrevivir, ¿no? Y esta es una cuestión que tenemos que analizar. Yo siempre me costó muchos años entender por qué, si mi familia eran radicales o calde del Partido Demócrata Progresista, militábamos en la Juventud de Acción Católica, con Oscar, con Lea, con Nilda, la esposa de Oscar, yo militaba, lo adoraba al padre Citelli, y estábamos construyendo la guardería de Mendoza y Maipú para que nuestras compañeras que trabajaban en los frigoríficos tuvieran donde ir a trabajar, ¿tá? Esta cuestión me llevó mucho pensar por qué carajo nos reprimieron de la forma que nos reprimieron, ¿tá? ¿Qué hicimos de malo para que de repente, entre el 28 de julio del 74 y noviembre del 76, 15 miembros de nuestra familia hubo entre detenidos y desaparecidos, ¿tá? Donde menores, primos, donde Ricardo Medina, trabajador de Sale Máquina y su esposa, que vivían en Calle Canal López, fueron detenidos el 25 de agosto y permanecieron Ricardo me peso y Cookie 4 meses. Alfredo, trabajador del SUIF, jubilado, 2 veces encerrado, torturado durante horas dentro de su domicilio, ¿tá? Esta cuestión, los allanamientos de mi vieja, ni lo cuento, las intenciones de detenerme o de asesinarme. Yo militaba en la Juventud de Acción Católica y me expulsan por una cuestión simple. Se me ocurrió, éramos más de 300 y estábamos construyendo esa guardería, hacíamos kermeses, torneos, organizábamos los jóvenes. A pesar de que yo tenía 14 años, era el que organizaba los torneos. Y los recursos no se veían reflejados en la cantidad de materiales para construir más rápido esa guardería que necesitaban nuestras compañías. Todos los meses nosotros teníamos plenario con el padre Citelli. Ahí donde estaba, en Mendoza y Maipú, en el terreno. Todos los meses decíamos, vamos a hablar qué es lo que pasa con los recursos. Y ese mes, yo era el menor de todos, 14, después los otros tenían 17, 18, 19, 20, 21. Me cansé de que todos los meses protestaran. Me digo, padre, acá desde la juventud queremos que un miembro de la juventud de Acción Católica participe en la administración de los recursos, pero no pensando de que se robaban la plata, sino que no había voluntad de trabajar y buscar. Ese día me impactó porque Citelli se paró, me dijo que me pare, que estaba expulsada de la Juventud de Acción Católica porque se dudaba del vecino que era el contador, José Vázquez, dueño de la fábrica de la Signo, estaba dudando de él. Así que me trajo 2 consecuencias: me echaron de la iglesia y del laburo, ¿tá? Y además, la verdad que no estoy acostumbrado a pedir piedad porque soy el 10º de 11 hermanos y siempre los demás grandes te cagan a palo. Entonces uno acostumbra a que te teman, que te respeten. Entonces me paré y cuando empezaba a irme con mucha tristeza, Citelli se equivoca, dice que todos los que piensan igual que yo se paren porque están expulsados.
había más de 300, nos retiramos alrededor de 80. ¿Tá? Salimos caminando en silencio, esa tarde triste, por calle Mendoza. Cuando llegamos a Mendoza y Nogués, yo veo el cartel que decía, en Junín y Mendoza, aquí se construirá la vecinal Nuestra Señora de Itatí. Y bueno, me salió el indio de adentro, eso de negro del interior, que como dice Martín Fierro, te dan tiento, te dan palo y después dicen que malo el gaucho si los pelea. Me salió la rebeldía y dije, ¿por qué no vamos a ir para nuestra casa? Porque lo dice Citelli, ahí está la vecinal, que hace las mismas cosas que nosotros. Vamos a pedirle que nos dejen trabajar con ellos. Y bueno, llegamos, golpeamos, se reunían en la casa de Don Moreno, un santiagueño de más de 70 años, se reunía la compañera vecina, de los cuales muchos de ustedes lo deben conocer, porque eran trabajadores de la carne, como Cabral, como Cordovita, como Domínguez, como Segovia, bueno, y hay una cantidad de nombres que no recuerdo. Sale Héctor Segovia, el hermano del doctor Segovia, que trabajaba en el sur. Le planteamos que queríamos ver si nos dejaban trabajar, nos pide un momento y salen toda la comisión directiva de la vecinal y nos recibe con aplausos. Y nos dijeron, nosotros tenemos un estatuto, está contemplada la juventud, pero no tenemos jóvenes. Lo invitamos mañana a las 10 para elegir una comisión. Que salga presidente de esa comisión, pasa a ser miembro de la comisión directiva. Al otro día fuimos, había más. La verdad que fuimos para un lugar de trabajar. No lo soñé. Ese día me eligen presidente de la comisión juvenil y parte a ser comisión directiva de la vecinal Nuestra Señora de Itatí a los 14 años. ¿Tá? Y ese día también, entre ese tipo y yo, había algo personal. Entre Citelli y yo, aquel amor se convirtió en una decisión. Los torneos pasaron a ser de la vecinal. Y ahí también el Club del Porvenir lo organizamos para hacer los bailes, para juntar recursos. También ahí conocí a los compañeros de las distintas organizaciones políticas de izquierda y empecé a militar en el Frente Antiimperialista y Partido Socialista. Y estaba repartiendo volantes. Citelli se bajó del auto. Dice, ¿qué estaba haciendo? Repartiendo esto. Me dice, te metiste con lo peor. Y bueno, yo agarro y le tiro un puñal y le digo, tome para que invite a sus fieles. Ese día me dijo, voy a esperar que pasen los años, voy a esperar que estés preso y voy a ir a la cárcel para verte llorar. El 17 de enero de 1977 estaba incomunicado en el penal de Coronda. No tenía visita desde el golpe. Me anunciaron la visita de Eugenio II Citelli. Cuando fui hacia adelante, me dicen, viste que cumplí, y a pesar que tenía 18 años y todas las debilidades internas y los temores, saqué fuerza donde no estuve, pero no le voy a dar el gusto que me vea llorar. Me prometió, me dijo, si no te portás bien, va a ir al pabellón de la muerte, y después que se fue Citelli, me llevaron al pabellón de la muerte. Y después volvió a visitarme, me dijo, ¿viste lo que te pasa? Y no cambiás. No querías a tu familia. Fue la última vez que lo recibí, después me negué a recibirlo, y cuando salí, el 26 de julio del 80, 15, cumplí 20 años, me bajé en ese reloj de Villadiego. Digo, me tomo el colectivo. Dije, no, me voy caminando para que vean que volví. Me paré frente al reloj y juré que se iban a arrepentir de haberme dejado con vida, que los represores de los trabajadores iban a arrepentir de haberme dejado con vida. Y desde entonces he trabajado para construir las causas, junto a mi vieja, junto al apoyo del doctor Viñones, del CEL, Catalina Guanini de familiares, Remy Vicentín, y junto al respaldo de los familiares de acá de Rosario. Pero también en este octubre se cumple un hecho histórico. 5 de octubre del 82, marcha de los organismos de derechos humanos por la vida en todo el país. Ese 5 de octubre la marcha estaba ilegalizada. El único organismo que decidió sostener la marcha fue un puñado de familiares acá en Rosario, que la hicimos en Pigles y Córdoba, y la represión la llevó adelante el Pato Santa Cruz. Yo trabajaba en la fábrica de soda Jesús y Santa Cruz era mi cliente. 5 de octubre del 82 era cuando desplegamos la bandera, que la sacamos, que seríamos unas 700 personas. Nos reprimieron con la motorizada y con palos. Pero nosotros teníamos
ganchos con madera, enganchábamos las motos y se las tumbaban. No nos detenían. Desde las 4:30 de la tarde hasta las 21 horas estuvimos combatiendo en las calles Rosario. Interrumpimos el centro de Rosario, se convirtió en un hecho histórico. Y es digno de que sea reconocido porque eso lo protagonizaron los familiares, los hermanos, los compañeros que peleaban no solo por la memoria, por la libertad de los presos políticos, sino que peleaban por la democracia, para recuperar esta democracia que tenemos hoy. Por eso el valor de este cuerpo. Y también valoro una cuestión. El 11 de junio de 1982, cuando viene el Papa para avisarnos que había que rendirse en Malvinas, Juan Pablo II, había habido un encuentro familiar en planteé que plantáramos una bandera frente al Papamóvil. Todos me dijeron Luján, dije en Palermo, obviamente todos me dijeron que no. Dije en Rosario lo vamos a hacer. Cuando vine acá se nos armó quilombo. Pero 29 familiares, entre los que fue Elisa, fuimos a Palermo y le plantamos la bandera frente al Papamóvil y frente a Galtieri. ¿Tá? Y lo hicimos de la mejor forma, de la forma más inteligente. Cuando llegamos, Viñones, nos dijeron, ¿qué va a hacer? Van a hacer pinche. Vinimos a plantar la bandera. Los van a detener porque reprimieron a las madres o familiares. Vinimos a plantar la bandera, doctor. ¿Cómo lo van a hacer? Lo hicimos como lo hicimos acá. Llevábamos la bandera en mochila. Los caños plegables de aluminio, que lo hicieron compañeros, en mochila. Y el brazalete familiar lo dimos vuelta. Y avanzábamos hacia el escenario. Cuando nos preguntaban, Nuestra Señora de la Paz. Villa Ahorrado Galvez. Fuera Eugenio II. Así nos acercamos hasta el escenario. Quedamos a 100 metros del escenario, evaluamos las vallas y cuando tuvimos el Papamóvil enfrente, desplegamos una bandera que decía aparición con vida de los detenidos desaparecidos, libertad a los presos políticos, familiares, Rosario. 12 metros largo por 4 de ancho. Nunca en mi vida vi tanta cana venirse encima, parecían las olas del mar. Mi vieja me manoteó la bandera y me dijo corre. Fue la única vez que le hice caso sin dudar. Y eso me permitió. Detuvieron a Lilian Echegoy, la compañera que le manoteó en la bandera, a Graciela Díez, que por primera vez yo la había convencido que había acompañado, no iba a pasar nada, y a la Elisa, que luego la largan, que son las que se quedan con la bandera y permiten que no nos detengan. Y eso también es un hecho trágico, pero la bandera habrá durado 3-4 minutos, pero los flashes de la prensa internacional impactaban. Y eso lo hicimos desde acá, de Rosario. Tengo una nota acá del diario de noticia de 31 de julio del 74, donde la Comisión de Solidaridad de acá denuncia la tortura de los carneros, de Alfredo Medina y de Arismendi. Digo, nosotros necesitamos caminar y reconstruir la historia. No se las quiero hacer más larga, pero gracias a Eugenio II Schiavelli me convertí en el primer menor a disposición del Poder Ejecutivo en esta provincia y en esta ciudad, porque había 7 menores detenidos, largaron los 6. Yo no tenía absolutamente nada porque me habían detenido en un allanamiento en un vecinal de jóvenes vecinales. Fui el único que quedé a disposición del Poder Ejecutivo y me trasladaron con los mayores. Se lo debo a Schiavelli. Pero esta cuestión es lo que nosotros tenemos que analizar. ¿Por qué? ¿Quién toma la decisión y dónde se toma la decisión de reprimir preventivamente cuando en realidad no representa ningún peligro desde el punto de vista individual? Porque no robábamos, no matamos, pero el problema es que hay alguien que se adelanta a qué es lo que pensamos y hacia dónde vamos. Nos reprimieron, nos encarcelaron, por eso. Y acá hay muchos compañeros, como Tita Marciani, que murió teniendo su hija en la tarde de la universidad. Y como tantos otros compañeros que nosotros, lo hablábamos el otro día en la multisectorial, necesitamos una etapa de trabajo permanente para reconstruir la historia de Galvez. Pero además lo que decía ella, estuve hablando con la directora del sitio de la Memoria para seguir los pasos para presentar, para que ese lugar, la Quinta de los Comandantes, sea señalizado como sitio de la memoria, pero nosotros tenemos que ir más lejos. Esta es la tercera ciudad de la provincia. Tenemos que tener un museo de la memoria, un museo de los trabajadores, un museo que reconstruya esta historia. Y esto lo vienen haciendo ustedes, de a poquito se viene haciendo. Le reconozco ese valor, ese coraje que han ido teniendo, porque no ha sido fácil Villa Galvez. La primer marcha que pudimos hacer fue la última marcha con vida de mi vieja, 24 de marzo del 2009. Intendente Roberto Morda, muy bonito, está el video con Martano. Fue la primera vez que pudimos marchar
en la plaza de Villa Morral Galvez un 24 de marzo. Entonces, le estoy profundamente agradecido y sobre todo le agradezco hoy a este consejo que nos haya ayudado a financiar para que podamos garantizar la actividad, a Marisa que nos haya adelantado los recursos, a Carlito que siempre le hacemos boleguita para los murales, pero sobre todo nos falta trabajar en lo más profundo y construirlo. Y nosotros necesitamos hoy avanzar con las excavaciones. El último testimonio del 7 de septiembre de Mesa dice clarito: me torturaban junto a Paz y Medina y a 12 personas más. No se fuma a la persona, no lo podemos permitir. Juli Fusic dice que depende de cada uno de nosotros, los que sobrevivimos, que no haya héroes anónimos, que recordemos el nombre de cada uno de nuestros compañeros. Nosotros esto no lo podemos permitir, porque además es por el pasado, por el presente y por el futuro, porque nosotros defendemos los derechos humanos a lo largo desde los pueblos originarios, los peores rurales, las montañas federales, la forestal, la Patagonia, Tello Barcena, los fusilamientos de León Suárez, la generación de 60, pero también tenemos que defender a los de hoy, porque nos siguen matando a nuestros jóvenes. Y además, el número, muchachos, ganamos la democracia, pero nosotros en el 70 teníamos el 4% de pobreza, estamos tocando el 50%. No logramos que con la democracia se coma, se cure y se eduque. No lo logramos cuando teníamos esa esperanza. Sinceramente, logramos juzgar una parte de los represores, pero se están yendo a su domicilio. Sigamos por juicios tarde, ya son viejitos buenos hoy. Esta es la cuestión, pero la impunidad no lo tenemos que permitir como no lo permitieron la Segunda Guerra Mundial. Como a los nazis le va a pasar, a donde vayan, lo tenemos que hacer. Pero lo tenemos que hacer si queremos defender a las nuevas generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los que luchan a ustedes, a los que militan. Por ese motivo, porque no se llevaron 500 chicos para inmovilizar a las generaciones futuras. No, esta pelea no es una pelea de los Medina, ni de un sector en particular, este es de todo el pueblo, y es la defensa de la vida, es de la defensa de la humanidad misma. Esa es la razón por la que tenemos que seguir luchando. Les estoy profundamente agradecido, les pido que nos acompañen y vamos a necesitar un proceso de ordenanza para que podamos primero señalizar y después transferir ese predio al municipio y que sea un lugar de la memoria. Y lo que sí también les digo, se ha avanzado mucho en derecho para distintos sectores. Tenemos el reconocimiento a los combatientes de Malvinas, un grupo de trabajo, tenemos para la discapacidad, para la discriminación, pero para las víctimas de la dictadura, no. Y acá está, acá por ejemplo la tengo, la hija de Oscar Medina, 50 días tenía cuando secuestraron, de acá, sin trabajo. Esta cuestión también tenemos que resolverla legislativamente, porque la provincia de Buenos Aires lo tiene legislado, cupo para los hijos, para las víctimas, cupo de vivienda, o sea, nosotros también, los que lucharon por esta sociedad mejor, también tenemos que ser incluidos como parte de las políticas reparatorias y como parte de los sectores perseguidos y discriminados, porque en el norte y en el sur se hace mucho más difícil conseguir trabajo. Y aún yo, siendo un militante, un dirigente político, gremial, social, cada vez que mi hijo tiene que buscar trabajo, no lo toma por portación de apellido. La discriminación existe en todos los órdenes, y sobre todo la discriminación de clase, cuando uno se ha plantado desde el punto de vista de la defensa de los intereses de los trabajadores. Gracias a todos. Muchas gracias.